Lucas capítulo 10, Evangelio de San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia, amados, para que no cierren la Biblia. Quiero compartir el tema de esta mañana es Jehová Dios y Jesucristo, Aquila y Priscila, sirviendo a los demás. El tema es sirviendo a los demás, y esta mañana quiero hablar de dos personajes, una pareja, un matrimonio, llamados Aquila y Priscila, dos siervos de Jesucristo, aleluya, y vamos a hablar de ellos esta mañana. Pero antes quiero leer Lucas capítulo 10 versículos del 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, 1 y 2, 3, del 1 al 3, amado hermano, del 1 al 3. San Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 3. El mensaje de esta mañana es sirviendo a los demás. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sabemos que hemos sido todos llamados Amén. para servir unos a otros? Aleluya. 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 En la obra de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, todos somos útiles. Nadie somos inútiles. Amén. Aleluya. Y la Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe por medio del Espíritu Santo. O sea, a todos se nos ha dado algo. Y Cristo Jesús habló acerca de los dones y de los talentos. Entonces todos hemos recibido algo de parte de Jehová Dios y de parte de Jesucristo. La palabra don quiere decir regalos divinos, amado hermano, para servir en la obra. Amén. Todos debemos de servir, unos de una manera, otros de otra, pero todos somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Después de estas cosas, designó, el Señor, ¿cuál Señor? Jesucristo, también a otras 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículos 2. Y les decía: las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad a Jehová, el Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Aleluya. Id y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ya me pasó un versículo más, pero bueno, aleluya. Amado hermano, ¿quién es el que nos prepara para poder servir en la obra? Jehová Dios, amado hermano, ha preparado las mies. Y Cristo dijo: rueguen al Señor, a Jehová Dios, el dueño de las mies, para que envíe obreros. ¿Qué es la mies, amado hermano? Al campo. Aleluya. Cristo les decía: el campo ya la cosecha está lista, ya está madura, pero se necesitan obreros para cosechar. Aleluya. Lo que está sembrado hay que recogerlo antes de que se eche a perder. Entonces Cristo decía: ya la cosecha está lista, los campos están blancos, pero rogar a Jehová Dios el Padre para que envíe más cristianos, para que envíe más obreros a las mies. ¿Qué representa las mies? El mundo entero, amado hermano. El mundo necesita de hombres y mujeres, de jóvenes comprometidos con la gracia, comprometidos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el evangelio de Jehová Dios, amado hermano. Amén. Entonces Jesucristo preparó 70 hombres más, aparte de los 12 discípulos. Dice que preparó 12, los discipuló, los entrenó, les enseñó, y luego, amados hermanos, los envió para que fueran y predicaran y llevaran las buenas nuevas de salvación a todos. Aleluya. Aleluya. Y Cristo decía en el versículo 2, y les decía:
las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar a Jehová el Señor de las mies para que envíe obreros, aleluya, a recoger las mies, amado hermano. La tierra representa el mundo. Los frutos o los árboles representan a las personas, a los seres humanos. Y nosotros somos enviados como obreros a cosechar, aleluya, lo que otros sembraron, amados. Amen. Aleluya. Bueno, entonces aquí tenemos que Jesucristo nos prepara. En el tiempo que Él estaba, Él era el que nos preparaba directamente. Pero ahora nosotros somos preparados por medio del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos enseña, nos recuerda y nos revela todas las cosas de Jehová Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Amen. Aleluya. Ahora, puesto esto, vamos a ir a Hechos capítulo 18. Vaya ahí. En el libro de los Hechos capítulo 18. Del versículo 1 en adelante. Aleluya. Aquí vamos a encontrar una pareja, un matrimonio. Un hombre y una mujer que se convirtieron a Jesucristo con todo su corazón, amado hermano. El hombre y la mujer trabajaban mano a mano en el evangelio de la gracia. Aleluya. Cuando estos oyeron hablar a Pablo, cuando ellos oyeron que Pablo predicaba el evangelio de la gracia, déjalo, hija, no me molestes, no molestes, deja al niño que. Cuando ellos, amado hermano, oyeron a Pablo, ellos desearon conocer a ese Cristo del cual Pablo estaba hablando. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintos, y halló allí a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas. Aleluya. Aleluya. Y discutía en la sinagoga, Pablo, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, todos los sábados. Aleluya. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aleluya. Escuche bien, aleluya, que Yeshua era Hamashiach, Jesucristo, que Jesús era el Cristo, amado hermano. Aleluya. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos y vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Jehová Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Amado hermano, estamos hablando del servicio a los demás. El servir a los demás dentro de la obra de Jesucristo, dentro de la iglesia cristiana, amado hermano. Todos somos parte los unos de los otros. El apóstol Pablo, tratando de enseñar a todos nosotros, dice que la iglesia la representa como un cuerpo, que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos se necesitan unos de otros, así también la iglesia cristiana, que está repartida sobre toda la tierra, nos necesitamos unos a otros, amado hermano. Amen. El evangelista, el misionero, el predicador, el pastor, el ministro, el maestro que enseña, los líderes de la iglesia y toda la grey, nos necesitamos unos a otros, amado Amen. hermano. Aleluya. Y aquí vemos cuando Jesucristo envió a 70 hombres y Jesucristo les dijo: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, demonios
y espíritus malos. Amen. Hallelujah. Y Cristo dijo, para que echen fuera demonios, para que sanen a los enfermos, y las fuerzas del enemigo no los dañarán. Amado hermano, Satanás es un adversario fuerte, pero Cristo es más poderoso, porque Jesucristo lo venció, y Jesucristo ahora en este tiempo más que nunca necesita levantar una fuerza, una iglesia que sea poderosa, amado hermano. Amen. El enemigo cree que nos ha vencido porque nos ha encerrado, pero el enemigo se ha equivocado. Cada que el enemigo cree que destruye la iglesia, Jehová Dios y Jesucristo levantan con más poder a los cristianos, amado hermano. Y ahora es tiempo de alumbrar, ahora es tiempo de decir al mundo entero que hay esperanza en Jehová Dios y que hay esperanza en Jesucristo, amado hermano. Aleluya. Si este diablito cree que nos ha vencido porque estamos encerrados, al contrario, estamos agarrando más poder y más fuerza para declararle la guerra y vencerlo, amado hermano. Aleluya. Usted y yo tenemos el poder. Jesucristo dijo que nosotros deberíamos de ir de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria, amado Amén. hermano. Aleluya. Esto es lo que nosotros, el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, amado hermano, es más poderoso que nunca. Aleluya. Y Cristo es más poderoso que Así nunca. es. Aleluya. Lo siento por el diablito porque le queda poco tiempo, amado hermano. La Biblia dice que el diablo están contadas sus horas porque pronto se le hará juicio a él también, amados míos. Por lo tanto, tenemos que alentarnos, amados míos. Tenemos que fortalecerlo. Hoy es tiempo de angustia para el mundo, pero no para la iglesia cristiana, amado hermano. Como dice la Biblia, como dijo Isaías, como Jeremías, Malaquías, Oseas, Amós, Jonás, todos los que profetizaron, Daniel, acerca de los tiempos postreros, amado hermano. Aleluya. Es tiempo de angustia para el mundo que no tiene a Cristo. Pero para los cristianos, amado hermano, es tiempo de regocijo, porque nosotros estamos viendo la gloria de Jehová Dios y estamos viendo el mover de Jesucristo y el mover del Espíritu Santo en nosotros, amado hermano. No nos hemos apagado, no nos hemos disminuido. Al contrario, la iglesia cristiana está creciendo en todo el mundo, amado hermano. En la China, en Rusia, en Japón, en Corea, en Irán, en Irak. En todas partes del mundo, amados míos, la iglesia cristiana está surgiendo ahora más que nunca. Aleluya. Por eso es que nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Amen. Cada mañana, cada noche, debemos de orar por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, Aleluya. que están sobre toda la tierra, hermano. Tenemos que orar por el apóstol, por el profeta, por el pastor, por el ministro, el evangelista, el misionero, el predicador, los maestros que enseñan en la iglesia, los líderes. Amen. Aleluya, porque vamos enfrente, amados hermanos, de la batalla. Tenemos que orar unos por otros. Así es. Y es tiempo de dejar las diferencias y los pleitos entre pastores, Aleluya. entre hermanos. Todos somos hijos de Jehová Dios. Amen. Al fin de cuentas, si unos dicen Jesús, gloria a Jehová Dios, y otros dicen Cristo, gloria a Jehová Dios. Si unos dicen Dios y otros Jehová, bendito sea su nombre, amado Amen. hermano. Aleluya. Aleluya. Pero tenemos que amar a todos los demás. Cristo primeramente los preparó, amados hermanos, los discipuló. Y lo que más trabajó Cristo en ellos fue en el carácter, en la actitud. Pedro, un hombre arrebatado. Juan y Jacobo, fuertes de carácter. Parecían leones juntitos, amado hermano. Y tenemos a Andrés, el hermano de Pedro. Y otros más. O sea, eran fichitas, amado hermano. No crean que Cristo tenía ángeles alrededor de ellos. No, eran seres humanos como usted y como yo. Aleluya. Que tenemos que ser transformados, que tenemos que ser discipulados, que tenemos que ser entrenados, amado hermano. Pero si nosotros no empezamos por el principio, si nosotros no empezamos por el manual, amado hermano, nunca podremos ser entrenados, nunca podemos alcanzar el conocimiento divino, amado hermano. Amen. Aleluya. La oración es buena, buenísima, amado hermano. El ayuno, perfecto. Aleluya. Pero la lectura, la meditación en la bendita palabra, amado hermano, esa es responsabilidad nuestra. Ese es trabajo nuestro. No va a venir el Señor Jesucristo y nos va a andar correteando para que leamos la Biblia, para que oremos, para que ayunemos. No, amado hermano. Amen. Ejemplo tuvimos nosotros. Aleluya. Si Jesucristo, Jesus Christ, siendo hijo de Jehová God, de Jehová Dios, él oraba, él ayunaba, él meditaba en la palabra, él predicaba, él ministraba, él sanaba. Amado hermano, la Biblia dice que desde la mañana, desde la madrugada,
hasta la noche, Jesucristo estaba trabajando, Amén. echando fuera demonios, sanando a la gente que estaba enferma, rompiendo ataduras y ligaduras, amado hermano. Y ese es el trabajo del ministerio de todos los cristianos, amado hermano. Aleluya. Algunos dicen, bueno, es que ese no es mi llamado. Bueno, hermano, suba silla. Bueno, ese tampoco es mi llamado. Bueno, hermano, ore por alguien. Bueno, ese tampoco es mi llamado. Pues, ¿sabe qué? Pues váyase al mundo. Así Pues, es. ¿para qué lo quieren en la iglesia? Así, Así pues, es, si no va a ayudar en nada, Amén, amén. váyase al mundo. Pues mejor, allá va a servir más. Allá en el bailongo, allá lo que usted sabe. Pero en la obra de Cristo todos debemos de servir, amado hermano. Amén. Todos, Aleluya. unos predicando, otros ministrando, Aleluya. otros orando, otros intercediendo, otros haciendo los quehaceres de la iglesia, otros, amado hermano, en el altar de oración, pero todos, Aleluya. otros llevando la palabra a otras partes del mundo, los misioneros, los evangelistas, Aleluya. Ujú. pero todos, amado hermano. Y estos 12 hombres tuvieron que pasar por una disciplina y tuvieron que pasar por un discipulado, amado hermano. Jesucristo nunca va a enviar a nadie que no esté preparado. Y él lo dijo claro, no salgan de Jerusalén. Y ya los apóstoles habían estado con Cristo 3 años y medio. Y ya habían visto milagros, prodigios, señales y maravillas. Ya habían visto la transfiguración de Cristo, 3 de ellos. Habían oído la voz de Jehová Dios. Mas sin embargo Jesucristo les dijo, no salgan de aquí. Aleluya. Todavía les falta algo, tienen el conocimiento. Ya se sabe las escrituras, pero ahora les falta el poder. Y dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. No es lo mismo, amados, ir en el conocimiento de la palabra sin el poder del Espíritu Amen. Santo. No es lo mismo, amados. Amén. Tenemos que ir en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Aleluya. Eso se consigue orando, se consigue ayunando, se consigue, amado hermano, de rodillas. Para poder ministrar afuera y servir afuera, hay que pasar tiempo de rodillas, Así amado es. hermano. Así es. Y eso es lo que primero les enseñó nuestro Señor Jesucristo. Oren sin cesar. Oren, oren, oren. Preguntaban por el Cristo de la gloria y estaba orando en el monte. Buscaban a Jesucristo y estaba en el otro monte orando. Buscaban a Jesucristo muy de madrugada y el Señor Jesucristo orando, amado hermano. Aleluya. Siendo el Hijo de Jehová Dios, teniendo todo el poder, Él nos enseñó que debemos de orar. Amén. Aleluya, no podemos crecer, amados, sin oración. No podemos crecer espiritualmente sin la Biblia, sin la palabra. No podemos crecer espiritualmente sanos. Muchos crecen en conocimiento de la palabra, pero descuidan la presencia del Espíritu Santo. Y esto debemos de ir creciendo parejo, amado hermano. Aleluya. El apóstol Juan lo sabía y él dijo, hijitos míos, yo deseo que tengan salud, así como prospera su alma. Deseo que sean prosperados en todas las cosas, pero que tengan salud y así como prospere su alma. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que ir creciendo espiritualmente, amado hermano. Y aquí vemos a Aquilas y Priscila. Mire lo que dice la Biblia. En el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, amado hermano. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos de predicar, que Jesús es el Cristo, o Amén. sea, Jesucristo. Junten los dos, Jesús, Cristo. Aleluya. Alábele, no los separe. Amén. Aleluya. Únalos. Aleluya. Si Jehová Dios los unió desde el nacimiento de Cristo, ¿por qué los separamos nosotros? Así es. Amén. Aleluya. Nació Jesucristo, nació del vientre de María. No nació Jesús y luego vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La Biblia dice que cuando Jehová Dios engendró a Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo, amado hermano. Aleluya. Entonces, cuando Aquilas y Priscila oyeron hablar a Pablo, amado hermano, las maravillas que hablaban de Jehová Dios y de Jesucristo,
esta pareja se entregaron por completo y empezaron a servir a Pablo, a apoyarlo, dejando el trabajo, y seguían a Pablo a donde quiera que Pablo estaba predicando y anunciando el evangelio. Allí estaba esta pareja, amado hermano, y ellos sirvieron para ministrar a otros. Inclusive, amado hermano, Aquilas y Priscila, su esposa, cuando Apolos, un maestro de la ley, Apolos era un hombre brillante, era un hombre lleno de conocimiento, pero él no sabía del Espíritu Santo, y predicaba y convencía a la gente y les hablaba de Jesucristo, pero le faltaba algo: el poder del Espíritu Santo, amado hermano. Aleluya. Cuando Aquilas y Priscila oyeron a Apolo que predicaba con todo su corazón, le preguntaron: ¿has recibido el Espíritu Santo? Y Apolo dice: bueno, pues si yo no sé del Espíritu Santo. Ellos oraron por Apolo, amado hermano, un hombre que estaba a la altura de Pablo en conocimiento de la palabra, pero la diferencia es que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Apolo solo tenía el conocimiento de la letra. Entonces oraron Aquilas y Priscila por Apolo, y recibió la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Esa es la diferencia, amado hermano, que cuando el hombre camina en su propia fuerza, se va a cansar tarde o temprano. Cuando el hombre depende de solo el conocimiento, tarde o temprano se va a desanimar y va a caer. Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida de nosotros, el Espíritu Santo nos sustenta. Cuando nosotros estamos a punto de caer, el Espíritu Santo nos sostiene. Cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo nos da palabra para hablar. Cuando estamos frente a una situación que no hemos vivido, amado hermano, y no sabemos cómo decir o cómo hablar a la familia cuando está pasando por alguna desgracia o alguna situación, el Espíritu Santo nos da palabra de sabiduría para poder consolar, para poder animar, para poder fortalecer, para poder guiar, para poder cambiar de dirección, amado hermano, aquellas vidas. Por eso es importante, amado mío, servir a los demás. Pero tenemos que saber que tenemos que someternos, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No podemos caminar como mulos salvajes. No es como yo quiero, amado hermano, no es como yo siento, es como Jehová Dios dice y como Jesucristo nos enseñó, amado hermano. Y Jesucristo nos mostró el modelo perfecto para que Jehová Dios nos hable, para que Cristo ministre en nuestra vida y el Espíritu Santo permanezca en nosotros, amado. Es por medio de la humildad, por medio de la oración, la lectura de la Biblia, ayunos, aleluya, y una renuncia completa mía, amado hermano. Amén. Tenemos que negarnos. Cristo dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, amado hermano. Amén. Aleluya, aleluya. Así es. Entonces, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Primera de Corintios, aleluya, 15, versículos del 1 al 6, aleluya. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y no cierre la Biblia porque luego vamos a leer capítulo 16. Aleluya. Le comparto el tema de esta mañana, mis amados hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. Aquila y Priscila sirviendo a los demás. El tema es sirviendo a los demás, amor. Aleluya. 15 del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 6. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia, amados. Hablando el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, fue en vano. Aleluya. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso lo encontramos en Isaías 53.
Aleluya, que Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos sanados, amado hermano. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Salmo 16, versículos 8 y 10. Oseas 6:2. Aleluya. 5. Y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12 discípulos o apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo dice: así como yo les he enseñado lo que yo aprendí de Jesucristo. Aleluya. El mensaje del Evangelio, amado hermano, son las buenas nuevas. Amen. Aleluya, que hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para el que está perdido, para aquel que es alcohólico o drogadicto, homosexual o lesbiana o secuestrador o asesino o cualquiera, amado hermano. Para todos hay esperanza hoy por medio del Evangelio que Cristo nos predicó, nos enseñó a través de los apóstoles para toda la humanidad. Amen. No importa cuántos pecados o cuán malo sea la persona, Jesucristo le ama y quiere perdonar su vida, quiere salvarnos de la condenación eterna en el infierno. Ese es el mensaje de la salvación, este es el mensaje de las buenas nuevas, de que porque de tal manera amó Jehová Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna, amado hermano, y no venga la condenación. Amen. Ese es el mensaje que nosotros compartimos. Esas son las buenas nuevas que predicamos, de que hay esperanza todavía, de que Jehová Dios le ama tanto a usted y ama tanto a Jesucristo a esta humanidad, que está dispuesto a perdonar y pasar por alto todos los pecados de ellos, Amen. así como perdonó los nuestros. Aleluya. Yeah. Entonces Pablo dice que el mensaje que él predica es que Cristo murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Amen. Conforme a las profecías dichas para él, amado hermano. Hallelujah. Nosotros no servimos a un Cristo muerto, nosotros servimos y adoramos Aleluya. a un Cristo vivo, Amen. aquel que fue resucitado de entre los Aleluya. muertos al tercer día y ahora está a la diestra de Amen. Jehová Dios el Padre, Santo, amado hermano, santo. intercediendo por ustedes y por mí y por toda la humanidad. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Amen. Y mire, amado hermano, vaya allí a Corintios capítulo 16, versículos del 13 al 19. Del 13 al 19. Aleluya. 16:13. Yes, sir. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra, amado hermano. Mas regocijaos con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan, Aquilas y Priscilas, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aleluya. Aleluya. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Amen. Aleluya, amado hermano. Ve cómo Aquilas y Priscilas tenían la iglesia en la casa, allí servían, allí ministraban.
Aleluya. Y la iglesia crecía, amados hermanos. Hoy hemos regresado a esos tiempos. Hoy estamos en los tiempos como la iglesia primitiva trabajaba, amado hermano. No había templos en cada esquina. No había iglesias en cada esquina como las hay hoy. Pero el problema es que muchos no pueden regresar a sus iglesias, a sus templos, a sus edificios. Pero ahora la iglesia cristiana tiene que reunirse en las casas. Aleluya. Tenemos que seguir ministrando en las casas y Amén. predicando a través de los hogares, amado hermano. Estamos volviendo a los tiempos primitivos donde la iglesia va a depender de Jehová Dios y va a depender de Jesucristo y tiene que depender del Espíritu Santo, amado hermano. Aleluya. Aleluya. Entonces, amados, vemos aquí a Aquilas y Priscila, desde que ellos entregaron su vida a Jesucristo, trabajaban duros, amado hermano. Ellos trabajaban en el día, construían carpas o tiendas. Aleluya, pero no como el HIV ni como esas, no. Carpas antiguas, amado hermano, donde la gente podía vivir. No había mobile home, no había nada de eso. Entonces ellos trabajaban y aparte ministraban en la obra, amado hermano, ayudaban a los más necesitados. Ese es el servicio que la iglesia cristiana debemos estar haciendo, amado hermano. Amén. Ministrar los unos para los otros, para las necesidades, amado hermano.